Yo vi pues que todas las tensiones que estén conectados a un mismo nodo, todas las fuentes de tensión deben tener el mismo valor, porque Ujú. pues primero si no lo tienen, pues los software de simulación por lo general tienen problemas porque seguramente tienen implementadas las leyes de Kirchhoff en donde la suma de las tensiones tiene que ser cero. Entonces si hay varias tensiones, digamos si hay dos tensiones en el mismo nodo, pues tienen que ser iguales. Mm, Entonces, pues en la vida real lo que pasa es que si hay dos tensiones diferentes, ellas se acomodan en un punto que como que las dos tengan el mismo equipotencial. Ujú. Entonces, lo que yo había visto es que si yo empiezo a modificar el voltaje de referencia para manejar la corriente, pues lo que va a pasar es que en algún momento la tensión del nodo pues va a caer. Y mi pregunta es, si eso llega a pasar, entonces, ¿quién se encarga de regular la tensión en el nodo? ¿Es el control de tensión del generador síncrono? Bueno, generalmente cuando nosotros estamos teniendo dos fuentes en paralelo, donde una generalmente es la de referencia, la tensión uno la tiene que tomar como referencia de la fuente más robusta. En este caso del generador síncrono. Si vos tenés, por ejemplo, un sistema con baterías, el cual te puede servir como referencia, te puede fijar referencia, entonces uno la toma con el banco de baterías. Suponete, por ejemplo, que tú tenés una red donde tenés un generador diésel, ¿ya? Tenés un sistema con banco de baterías, el cual está a full carga, está bien, y tenés un sistema fotovoltaico, ¿ya? Si tenés apagado el generador diésel, entonces es altamente probable de que el generador diésel, digamos, sea el que te sirva de referencia, ¿ok? Sea el que genera tanto la tensión como la referencia. Si es el banco de baterías, si el banco de baterías está full, el mismo banco de baterías te puede generar la referencia de tensión también. ¿Quién no te puede generar la referencia o quién no es común que la genere? El fotovoltaico, porque el fotovoltaico depende de un recurso que tú no regulas, que tú no controlas. Generalmente los recursos que no controlas, ellos actúan son más bien como sistemas a los cuales se les va a extraer toda la potencia y se inyecta. Entonces, si de pronto en ese orden de ideas, tu generador síncrono o tu generador, si a base de diésel, por ejemplo, o tu banco de baterías pierden sincronía porque bien sea porque se acabó el diésel o porque las baterías se descargaron y no pudieron sostener más la referencia, el fotovoltaico debería de cambiar su modo de operación y él sea porque el fotovoltaico tiene la posibilidad de trabajar en dos modos de operación. Y una de ellas es que entregue o fije la tensión a la salida, ¿ya? Fije la tensión a la salida y la frecuencia a su salida, y en ese orden, en ese caso, trabajas como más bien como similar a un OPS, ¿ya? Eh, y no entrega toda la potencia que puede estar generando en algún momento. Entonces ahí se dice que está trabajando como una fuente de tensión o de voltaje. Pero cuando nosotros estamos trabajando con un algoritmo MPPT donde se trata de extraer toda la mayor potencia del panel y el mayor provecho del panel en cuanto al proceso de generación, entonces ahí trabaja como una fuente de corriente. Lo que tienen en Cesia, por ejemplo, la planta solar de Jumbo, eso está trabajando es como fuente de corriente, ¿ya? Generan, ¿por qué? Porque es que está pegado a una red que es muy robusta. Es muy difícil que de pronto, difícilmente se va a poder salir de sincronía, ¿ya? O difícilmente va a fallar. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una fuente como la fotovoltaica y en algún momento no puede asumir ese rol de fuente de tensión para fijar nivel de tensión y regular frecuencia, ella simplemente se desconecta.
Si alguna otra falla y ella no puede estar o no está programada para cumplir ese rol, entonces simplemente se desconecta. Es algo parecido, digamos, como a esto. O sea, yo puedo tener, estás viendo mi pantalla, donde voy a graficar, como una pantalla en blanco. Sí, sí. Vale, listo. Entonces sería más o menos como esto. Yo tengo un bus principal, tengo mi generación diésel por aquí, tengo mi banco de baterías por acá. Listo, tengo el conversor del banco de baterías, que sería un ACDC. Está conectado aquí. Este también está conectado acá. Por acá tengo cargas. Y por aquí tengo también conectado el conversor del PV, que es continua, alterna. Ahora tengo los paneles. ¿Ya? Sería algo como esto. O sea, si este de aquí no me logra mantener la tensión regulada, ya, y se desconecta, pues este simplemente tiene que desconectarse, este simplemente se desconecta. ¿Listo? Esto sería como trabajar algo como un esquema donde esta trabaja como una fuente de tensión, así tal cual como esta. Esta trabaja como una fuente de tensión. Esta trabajaría como una fuente de corriente pegada al nodo. ¿Listo? Y esta de aquí cumpliría un doble rol. Podría en algún momento trabajar como fuente de tensión o en algunos momentos como fuente de corriente. Depende de cómo esté configurada. ¿Ya? Pero en general siempre vas a tener este esquema. Y el ejemplo que yo te voy a mostrar, vamos a tener la red, vamos a tener una carga, entonces la red va a fijar tensión y frecuencia y vamos a tener una fuente de DC simplemente mediante un conversor de DC a AC, el cual va a estar trabajando como fuente de corriente, como fuente de corriente más que todo, no como fuente de tensión. Estamos asumiendo de que entonces la fotovoltaica no, en el caso de tu simulación, no va a ser una fuente despachable. Aquí en esta simulación que te voy a mostrar ahora es simplemente para que veas cómo es que se encuentra sincronizada esta fuente de aquí, cómo es que va a ser el proceso de sincronización con esta y cuáles son los lazos de control que debe de tener. ¿Listo? Vamos a tener una fuente ideal acá, una cierta demanda de carga y entonces los algoritmos de control y todo lo demás de esta fuente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí mira, yo te voy a pasar estos archivos, variables.m. Variables.m yo creo que ya lo hemos visto anteriormente, no recuerdo. Es un fichero, un script donde va a estar la frecuencia de referencia, la frecuencia de conmutación del puente inversor, el periodo de conmutación, el periodo de muestreo de la simulación, porque acá utilizo paso fijo, la tensión del bus de DC, eh, algunos valores de del filtro de salida del inversor. Aquí no recuerdo si finalmente este parámetro lo dejé en la simulación, ahora miramos, porque generalmente cuando yo estoy trabajando el inversor como fuente de tensión, él debe llegar a su salida un filtro LC, pero cuando se está trabajando con una fuente de corriente, basta con que tenga la parte inductiva, no necesita la parte capacitiva. ¿Ya? Si yo le adiciono la parte capacitiva, es porque lo estoy acompañando con otro algoritmo que me permite hacer esa conexión y desconexión o ese manejo del capacitor allí. Y lo voy a trabajar más como una fuente de tensión. Esta es la carga, inicialmente la he puesto aquí resistiva para que veas el funcionamiento. Ahorita le colocamos carga RL. Estos de aquí son los parámetros de los controladores de corriente y los controladores de tensión. ¿Cómo los sintonicé? Bueno, en algún momento los sintonicé utilizando, creo que asignación de polos ceros, polos y ceros, así fue
que se hizo, en algún momento lo hice y para la planta quedó bien, digamos, no bien, sino bastante ajustado y así los dejé, ¿ok? Bueno, vamos a mirar este archivo. Listo, mira, Una preguntita, contame. pero entonces, si yo, cuando quiero que trabaje como fuente de corriente, yo debería, debería simularlo no como una fuente de tensión, sino como una fuente de corriente. Todo radica en el algoritmo de control que le estés poniendo. O sea, yo puedo hacer de que él, teniendo un filtro LC a la salida, se comporte como una fuente de corriente. Inclusive teniendo un filtro LC a la salida, se comporte como una fuente de tensión. Todo depende del control. Como tú vas a tener un sistema que es más simplificado porque no vamos a reproducir ciertas dinámicas del sistema, pues entonces tú inclusive los puedes trabajar como una fuente de corriente sin problema. Yo creo que hay una de las grandes simplificaciones que tiene que hacer en tu caso específico, donde vas a orientarte más a la parte de creación de un algoritmo de despacho, ¿ya? Tú tienes que asumir directamente, tienes que colocar restricciones y decir, esta la voy a trabajar como fuente despachable, esta no, esta sí y esta no, precisamente para buscar simplificar eso. En este caso, yo te recomiendo que la fotovoltaica la trates como una fuente que no puedes despachar, es decir, que siempre va a estar entregando la potencia que puede entregar a la red y la referencia de tensión la manejes bien sea con una diésel, con un banco de baterías o con una PCH o con algún tipo de generación por biomasa que vos puedas tener control del recurso. Que el gran problema allí con la fotovoltaica y con la eólica, por eso nunca sirven de referencias, o si sirven de referencia, muy raro que lo hagan, es que vos no puedes controlar el recurso. El recurso solar lo tenés ya en menos de un minuto, ya no puedes tenerlo, que se nubló o algo así, y entonces ya dejó de existir. Más que todo por eso, ¿no? En el caso tuyo es mejor que lo simplifiques de esa manera. Ah, no, es que yo he visto que hay sistemas fotovoltaicos donde no necesitan diésel y funcionan bien, sí, pero son microinversores donde el usuario ya está sabiendo de que en algún momento, si hay condiciones óptimas, genera y cuando, digamos, el sistema puede estar dimensionado para que te entregue una cierta cantidad de potencia, por ejemplo, qué sé yo, un kilovatio, pero si las condiciones de radiación solar y demás no permiten que se le extraiga toda esa potencia, lo más probable es que el inversor o pierda regulación o simplemente se desconecte de la carga y ya, y se proteja. ¿Listo? Eso puede ser lo que pase. O también puede pasar de que a pesar de que las condiciones estén dadas para que él genere mucha más potencia, si la carga no le demanda, por ejemplo, está hablando del mismo kilovatio, y solamente le está demandando 600 kilowatts, pues entonces le entregue 600 y ya. ¿Qué pasó con los otros 400? Pues no pasó nada en ese momento, no, pues, no se lo están solicitando, entonces no los entrega, se desperdician, por decirlo así, ¿ya? Cosa diferente es si yo también tengo adicional al sistema de paneles un banco de baterías, donde él diga, ah, bueno, entrego 600 y aprovecho estos 400 para ir cargando las baterías, para después cuando no haya en luz, energía solar, pues entonces simplemente complemento con las baterías, ¿ya? Pero eso ya es un esquema de control y son esquemas de control que pueden cambiar en cada momento. En el caso de una microred como la tuya y en el caso de las microredes que he visto instaladas, en general lo que hacen es que tenemos el fotovoltaico sin almacenamiento específico para el fotovoltaico. Tenemos el generador eólico, la generación eólica, tenemos una planta diésel y hay un sistema de almacenamiento, ¿ya?
¿cómo es que se llama? Bueno, un sistema de almacenamiento con baterías. Es una estación de almacenamiento con baterías que está pegada también al mismo punto de red en la subestación. ¿Listo? Entonces, y el EMS, el algoritmo de gestión de energía allí, el mismo se encarga de definir o de decidir cuándo las baterías se van a cargar, cuándo van a entrar a trabajar como fuente de corriente, cuándo van a trabajar como fuente de tensión, ¿ya? Y cuándo es absolutamente necesario arrancar el diésel. ¿Por qué? Porque ya no hay soporte de las otras dos fuentes de generación. Entonces, todo eso depende del EMS, ¿ya? O sea, todavía no entiendo cómo poner a trabajar esa fuentecita de tensión como una fuente de corriente. Ah, bueno, es que eso es lo que te voy a explicar ahora, fresco. Dale, Entonces, dale. mira, o sea, aquí, por ejemplo, aquí estás viendo esta parte, ¿cierto? Mira, aquí lo que estamos simulando es la red, básicamente, o cualquier otro generador el cual yo pueda despachar. Claro que en este momento no voy a despacharlo, simplemente va a estar generando y ya no más, ¿vale? 208 voltios trifásicos, 60 Hz, unos parámetros internos, ¿ya? Ok, esta conexión en estrella. Aquí tenemos una medición de tensión, medición de corriente. Mira que esta tensión es la tensión que voy a tener en el nodo de conexión. Veo ABC, ya no más. Ya es la tensión aquí en el bus. Por otro lado, tengo entonces acá la carga. Esta carga, en este momento, esa carga puede cambiar. O sea, ella puede, aquí tengo descarga RL, primero arranca de una vez cargado, luego le puedo generar variaciones, pero en este momento creo que la tengo para que toda la carga, o sea, no cambie. Creo que está configurado es así, para que la carga no cambie. Sí, mira, este está apagado. Creo que solamente tiene una sola demanda. ¿Por qué? Porque es que lo que me interesa simular ahora es la variación de la referencia de potencia que yo quiero entregar. ¿Listo? Entonces no vamos a variar la carga, la vamos a dejar constante. Aquí de todas maneras estoy midiendo corriente de la carga. A este otro lado tengo corriente del inversor. Mira que estoy midiendo tensión en el nodo y esa va a ser la tensión de mi nodo. O sea, va a ser la tensión de mi generador. En las otras dos estoy midiendo solamente corriente. ¿Ok? Aquí el control lo hago en un marco de referencia que le llaman marco de referencia de Q. Un marco de referencia estacionario. Acá entonces tengo corriente del inversor, tensión de salida, corriente de la red, corriente de la carga, y esto es correspondiente a las acciones de control. Mira que aquí todas están, lo que estoy haciendo es pasar del marco de referencia de ABC, de Q0, ABC, de Q0, lo mismo para la corriente de red y lo mismo para la corriente de la carga. Lo estoy llevando todo al marco de referencia de Q0. Y las acciones de control que yo obtengo en DQ, de Q0, las llevo a ABC. Entonces ahí estoy haciendo toda la transformación para trabajar en marco de referencia de Q y proceso en DQ, y una vez procesado la acción de control que tengo en DQ la paso a ABC. Bueno, la omega S, o sea, como yo estoy midiendo corrientes, yo tengo que tener una sincronización con alguien. La sincronización la voy a hacer con la tensión del nodo, mira, ¿ya? ¿Por qué te muestro este omega S? Porque este omega S en este sistema uno lo tiene que sacar de algo que le llaman el PLL, ya que es el lazo de sincronización, pero aquí está, PLL. Esto es súper importante que esté, digamos que ese es el elemento clave en todo esto para que esa vaina funcione bien. Mira que estoy tomando, ¿qué es lo que hace el PLL? Toma o me extrae de la señal con la que yo me quiero referenciar o la que quiero tomar como referencia, me extrae la frecuencia y yo debí haber puesto esto a simular desde hace rato para irlo mirando. Él me saca la frecuencia de esa señal. Por omega t me saca omega
por T, omega por T. T a hacer el tiempo, pues entonces él simplemente se va incrementando, 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 ¿ya? Y omega es la frecuencia angular. Esto es la misma frecuencia que sale aquí, pero en radianes. ¿Listo? Entonces aquí nosotros lo que vamos a ver, y es una señal que me cambia entre 0 y 2pi, 0 y 2pi, 0 y 2pi, 0 y 2pi, pero va a estar sincronizada con esta tensión. Cuando esta señal cruce por 0, esta señal va a empezar a crecer, el omega t va a empezar a crecer desde 0, y cuando llegue a 360, pues, perdón, sí, a 360, pues entonces esta va a estar llegando a 2pi y se resetea. Es una rampa. Es una rampa, sí, es una señal diente de sierra que le llaman. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Acá adentro tenemos el inversor. ¿El inversor de qué consta? Consta de básicamente el PWM. Mira que aquí está la triangular. ¿Ya? Aquí está la triangular. Aquí están las señales de los índices de modulación y aquí están las señales de conmutación. No más. Y aquí está el filtro de salida. Mira una cosa, aquí no le he colocado el C. O sea, aquí está el L, no le he colocado el C. ¿Por qué no le coloqué el C? Porque en realidad no lo necesito en este momento. Si fuese una fuente despachable o que en algún momento me pudiese trabajar o la pudiera colocar a trabajar para que me genere ya referencia de tensión, por ejemplo, un microinversor o un sistema fotovoltaico que está en una zona remota y solamente se tiene el fotovoltaico sin baterías y él es el que tiene que generar la referencia de tensión, pues entonces aquí tendríamos que tener unos capacitores. ¿Ya? Ponerle los capacitores implica que no implica que no lo pueda manejar como fuente de corriente, lo puedo manejar como fuente de corriente, ¿ya? También, sino que el lazo de control tiene que tener ciertas consideraciones allí, no puede ser simplemente tan, tan directo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, cuando nosotros trabajamos filtros LC, es cuando vamos a estar conectados simplemente la fuente de generación y una carga. Cuando se suele trabajar, cuando se suele decir de que el conversor va a trabajar también como una fuente que me puede generar referencia de tensión, se suele trabajar a la salida, es un filtro LCL. O sea, es otra estructura de filtro diferente que suele manejar. En este caso vamos a trabajar el más sencillo porque a nosotros nos interesa que esto trabaje como fuente de corriente. ¿Dónde están los algoritmos de control? Esto es la parte, digamos, fundamental que yo te digo que se tiene que generar o que te hace falta a ti. Mira, tenemos por acá la potencia de referencia que yo quiero sacar de la fuente S y llevar a la carga. Vamos a simular que tengo 1500, luego subo a 3000 súbitamente, luego bajo súbitamente a 2000. ¿Ok? No recuerdo cuánto consume la carga. Creo que la carga está sintonizada, está calculada para que consuma como 5000 vatios. Creo que son 4000 y pico de vatios. Creo que está configurada de esa manera. ¿Ya? Mira lo que se hace primero. Yo le estoy diciendo potencia activa, esos valores potencia reactiva igual a 0. O sea, no voy a generar reactivos y desde el inversor. ¿Podría hacerlo? Sí. Tiene un límite, no es indefinido, tiene un límite que hay que respetar. Pero pues si yo quisiera manejar eso, tendría que calcular ese límite, entre qué rango me puedo mover, y ya tendría que empezarme a guiar por algo que le llaman la potencia aparente, porque a medida de que yo le voy dando más capacidad de reactivos, voy perdiendo capacidad de potencia activa. Eso siempre pasa, ¿ya? Entonces aquí, potencia reactiva, 0. ¿Ya? Y vamos a dejar que los reactivos lo manejen los otros generadores. Y digamos que eso de una u otra manera pasa en los sistemas fotovoltaicos. En los sistemas fotovoltaicos generalmente todo lo que es la potencia que puede sacar de los paneles la entrega directamente a la red.
como la tensión me la está dando el nodo, o sea, yo cuando me conecto, yo sé qué tensión hay en el nodo, y si yo quiero transferir una cierta cantidad de potencia, lo único que me hace falta es calcular la corriente que yo debo inyectar a la red, ¿ya? Entonces ya sabiendo qué potencia deseo transferir, qué tensión tengo en el nodo, pues yo calculo eso equivale a tanta corriente entrando al nodo. Entonces eso es lo que se calcula acá. En el marco de referencia de Q hay una fórmula muy específica para el cálculo de la potencia activa y de la potencia reactiva, que es esta de aquí, ¿ya? Y para poder calcular esa potencia activa y esa potencia reactiva, pues se necesita información de las tensiones y de las corrientes, ¿ya? En el momento en que yo tengo información de esas tensiones y esas corrientes, yo puedo hacer el cálculo de la potencia. Aquí lo que hemos hecho es despejar despejar las corrientes que se necesitarían para estas potencias con estos niveles de tensión. Eso es lo que se ha hecho básicamente, ¿ok? Eso es lo que se ha hecho básicamente, tanto para potencia activa como para potencia reactiva, ¿vale? Teniendo esas referencias de corrientes, lo que se hace después es un lazo de control. Esos lazos de control lo que hacen es que yo controlo, o sea, aquí son PIs, mira, si lo vamos a mirar, estos son controladores PI. Mira, son controladores PI, no es más. Son controladores PI previamente ya se sintonizaron, tanto para D como para Q, donde lo que ellos controlan es precisamente la corriente que va por acá. ¿Cómo se controla esto? Corriente entrando al nodo por aquí más corriente entrando al nodo por acá igual a la corriente que sale por acá. Entonces él se va a este conversor le están diciendo, vea, tiene que entregar 1000 vatios, pues entonces él toma la tensión del nodo, computa a qué corriente equivaldrían esos 1000 vatios, o qué corriente entrando al nodo le generan esos 1000 vatios, y entonces eso lo pone como referencia de corriente. Que yo quiero que la potencia ahora no sean 1000, sino que sean 5000 vatios. Entonces lo que él hace es, para esos 5000 vatios con esta tensión de este nodo, pues entonces, ¿cuánta corriente tendría que estar aportando? Y eso lo pone aquí como referencia. Ya. Los algoritmos de control de corriente, que son este y este, uno para D, uno para Q, bueno, dado este modelo muy específico del inversor, necesitan un lazo de desacople. Ese lazo de desacople es algo parecido a esto, que parte o se construye a partir del modelo del sistema MDQ, y él me genera MD y MQ, que son las acciones de control. Esas acciones de control, como se obtienen en marco de referencia de Q, se deben de pasar a marco de referencia alfa beta, perdón, de Q, de Q a ABC, que ya te mostré que están por acá, mira, de Q a ABC, listo. Y una vez se tienen en ABC, entonces ya se traen al inversor. Pero acá está. Al inversor y se comparan con el PWM y ya se encargan de controlar la corriente que está pasando por estos elementos de inductancias y por esa inductancia de acople, así se llama. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienes preguntas, John? Muchísimas. Muchísimas. Sí. Ve preguntándome, lo vamos resolviendo de una vez antes de mostrarte los resultados de la simulación. Esa inductancia de acople, yo también se la debería poner a mi modelo. Tú también deberías ponérsela a tu modelo. Yo diría inicialmente que sí. A ver, hay algo que yo vengo diciéndote hace rato, y es que tenemos que llevar esa simulación de la red que tú tienes, de la red,
a MATLAB, ¿cierto? Entonces está simulando esa red de ¿cuántos nodos? Como 8. Yo no me acuerdo de cuántos nodos, pero sí tienes toda esa que está en Neplon, pasarla a MATLAB. ¿Por qué? Porque si tú ves aquí, yo no estoy simulando impedancias de línea, ¿ya? Y la impedancia de línea generalmente también me afecta esa transferencia de potencia. ¿Listo? Mira, cuando nosotros tenemos dos fuentes, y es por eso que de pronto está la incertidumbre que tú tienes, yo tengo una fuente aquí, tengo una impedancia acá y tengo otra fuente aquí. ¿Listo? Desde el punto de vista de la transferencia de potencia, yo puedo entonces hacer de que, de hecho aquí nosotros lo vemos, simplemente por circuitos, nosotros podríamos ver que una diferencia de tensiones, acá una diferencia en las magnitudes de estas fuentes va a hacer que o circule corriente para allá o circule corriente para el otro lado. Es lo que nosotros tenemos en la cabeza. ¿Listo? Pero desde el punto de vista de transferencia de potencia, yo la transferencia la logro o cambiando esas magnitudes o cambiando esta impedancia o esta reactancia de línea o cambiando la diferencia angular entre las dos fuentes. Las dos fuentes pueden tener la misma nivel de tensión. De hecho, si tienen la misma tensión y la misma base, prácticamente yo no tendría que tener flujo de corriente en ningún sentido. Pero si yo las empiezo a desfasar, como esto tiene un ángulo fiso 1 y esto un ángulo fiso 2, ya digamos esa diferencia angular hace que haya una transferencia de potencia de un lado al otro. Y ese desfase puede ser positivo o negativo respecto a un punto. Si la red es mi referencia, entonces esto yo lo podría asumir como un ángulo cero. Y este φ1 podría ser positivo o negativo. Y al ser positivo o negativo, entonces va a ser de que la potencia vaya de B a E o de E a B. Entonces, si yo tengo aquí un nodo y aquí otro nodo, y acá tengo carga y acá tengo carga, pues así es como se hace la transferencia de potencia en una línea. ¿Ya? Y este es mi inversor fotovoltaico. Esta impedancia que vos le pongas allí, se tiene que estar muy en sintonía con la impedancia de acople que yo ponga. Esa inductancia hay que ponerla porque es que es el elemento precisamente que me permite controlar esa corriente o tener una medida de esa corriente que yo estoy entregando. Si yo no le pongo impedancia, o si esta impedancia prácticamente vale cero, yo no tengo cómo controlar esa corriente entre una fuente y otra fuente, porque esta de acá puede hacer como si fuese el nodo de conexión y este de aquí el fotovoltaico. ¿Sí lo ves? Si este es el fotovoltaico y este es el nodo de conexión, pues entonces prácticamente la corriente, calculándolo así simplemente como diferencias de tensiones sobre la impedancia de línea, pues va a ser infinita, porque es que esto no existe. Entonces ahí es donde radica la importancia de esa inductancia aquí, que prácticamente va a ser E acá, aquí vamos a tener B y esta es la impedancia de la línea. Entonces, miremos los resultados de la simulación. Mira que aquí tengo yo potencia de referencia, potencia del inversor. Esta PIF es el cálculo de la potencia. Aquí, mira que aquí están calculando de todas las potencias. Aquí en esta parte de acá. ¿La ves? Chan, chan. Potencia activa del inversor, potencia reactiva del inversor. ¿Listo? Entonces, si yo me vengo por acá, entonces la voy a ver aquí. Mira, ¿ya? La amarilla es la referencia. Entonces aquí están 1500 vatios. Ella arranca, se estabiliza. Luego aquí la paso a 3000 vatios. Ella se estabiliza. Y luego aquí, ¿ya? Ahora, esta respuesta que está acá es la respuesta que tiene con esos parámetros de sus controladores.
¿Se puede acondicionar mejor? Sí se puede acondicionar mejor, o sea, se puede calcular de una mejor manera, de modo que esto sea un poco más planito, una respuesta más amortiguada y no sea así sobreamortiguada, ¿ya? Lo que pasa es que también tenés que tener en cuenta de que en un sistema trifásico, cuando yo trato de mover la activa, cuando yo manipulo las corrientes a través de un punto de conexión y se me mueve la tensión, se me modifica la tensión, los reactivos me cambian. Entonces la referencia de potencia activa también trata de cambiarse. Y entonces ahí hay un acople que muchas veces es un poco dispendioso de trabajar, porque mira que la reactiva yo la estoy tratando de controlar en ceros, pero de todas maneras ella se me mueve. Mira, yo le puse aquí referencia a cero, pero acá se me mueve la reactiva y hasta que se controla, se me mueve otra de la reactiva y se controla, se mueve la reactiva y se controla. Y ponerle cuidado a esta gráfica y ponerle cuidado a esta otra gráfica de aquí. Ahora te la saco. Acá. A esta. De acá. Voy a poner las dos aquí. Y esta. Ya. Mira. En este punto de acá, la tensión de salida trató de caerse. Claro, aquí ella arrancó y se conectó y la carga, la carga inicial se conecta, el sistema arranca conectado. Mira que la tensión aquí se ve que cambia, ¿sí ves? Aquí se cambia la tensión. Y entonces los reactivos, como la tensión cae, sufre un impulso de reactivos y vuelve y se estabiliza. Eso ayuda en parte a que el sistema, que la tensión y el punto de conexión se mantenga constante. Este cambio de reactivos ayuda a eso. Aquí también hubo una caída, de todas maneras hubo un cambio de tensión aquí. En este punto, como, mira, aquí le dije aumente potencia, y aquí le estoy quitando potencia, le estoy bajando potencia. Entonces en el nodo de conexión también se ve una caída de tensión. Acá también se refleja eso. ¿Sí lo ves? Esa caída de tensión. Eso por una parte. Por otro lado, están las corrientes. Las corrientes del inversor. Acá. Y aquí la potencia. Esta es la potencia activa, estas son las corrientes. Mira. Entonces aquí está la potencia senoidal, perdón, las corrientes senoidales trifásicas y aquí están los aumentos de las corrientes. Aquí el arranque coincide con la potencia. Aquí más corriente, aquí menos corriente. Y estas envolventes que tú ves acá, esta es la componente de potencia de la corriente en el eje D, y esta es la correspondiente a la corriente en el eje Q, el eje de cuadratura. Y acá tenés las senoides, ¿ves? Entonces, ampliemos una de ellas, este transitorio, por ejemplo. Ya, mira que vienen senoidales, ¿no? Cuando le digo cambie la potencia, pues entonces aquí aumentando la corriente. Lo que aumenta es la corriente, la tensión trata de mantenerse constante y aquí también disminuye la corriente. Entonces ahí esa fuente fotovoltaica está aprovechando el hecho de que yo ya tengo una tensión en el nodo para calcular esa corriente, dependiendo de la potencia que me están pidiendo, cuánta corriente necesito inyectar al nodo. ¿Ya? Eso es lo que está pasando verdaderamente allí. Entonces tenés dos lazos de control. Perdón, ahí tenés un lazo de control, el lazo de control de corriente. En tu caso específico, que tú no vas a simular, bueno, espérate, antes de pasar a eso, la corriente en la carga, la corriente en la carga. La tensión en el nodo que vimos hace un momento es la misma, esa tensión no cambia, no debería de cambiar drásticamente, que es esta de acá, ¿cierto? Es esta tensión del nodo, o no, de hecho no cambia tanto. ¿Ella por qué sufre esta elevación aquí? Bueno, pues porque de todas maneras estamos trabajando como si fuese una fuente de corriente y en ese momento tenemos la red, tenemos
la fuente de corriente y le está inyectando más corriente al nodo, la tensión tiende a cambiar un poco allí. Y además no estoy haciendo regulación de la tensión. Si yo estuviese haciendo regulación de tensión allí, yo tendría que, ¿te acuerdas que por ahí el lazo de potencia reactiva estaba en cero? Si yo quisiera mantener esa tensión en el nodo constante, tendría que meterle un lazo de control de tensión y ponerlo allí donde estaba cero la referencia de corriente reactiva, ponerla a que esté gobernada por ese regulador de tensión, y eso ayuda muchísimo a mantener esto constante, esa tensión constante. En este caso no lo estamos haciendo, bueno, no me interesa tampoco hacerlo por el momento. Vamos a mirar esto acá. Mira que está la corriente sobre la carga, ¿ya? A pesar de que nosotros tenemos, si queremos, miremoslo acá abajo. Mira, aquí, chan, chan, chan. Claro, como aumenta la tensión, aquí, perdón, estoy graficando lo mismo. Ah, no, aquí se ve ABC. Lo que pasa es que me quedo con la misma variable aquí pintada, pero esta es tensión. Si lo ves acá arriba, y esta es corriente, ¿ya? Entonces, aquí, cuando la tensión aumenta un poco, pues la corriente también aumenta un poco sobre la carga, ¿ya? Entonces, ¿qué lazos indiscutiblemente tú necesitas en tu simulación? Esta partecita de acá es indispensable, ¿ya? Pues tenés que tener un cálculo, un sistema que te calcule la potencia que vas a sacar de los paneles y entregarla a la red, y un lazo de control de corriente o algo similar que te permita manejar tu modelo simplificado como una fuente de corriente. Si no tenés eso, eso no se va a sincronizar para nada. ¿Qué otra cosa debes tener? Esto es necesario que lo tengas. Y como tú vas a simular una red grande, y como la red grande va a tener impedancias de línea, según lo que te mostraba hace un rato, mira esto, ¿ya? De hecho, vamos a complementar este gráfico. Imagínate esto que tenés allí. Imagínate que esto sea tu generador diésel de referencia. Bien. Si vos a este nodo tenés conectada esta línea de acá, y esto corresponde a un fotovoltaico, por ejemplo, y si esta es tu referencia cero, esta impedancia va a hacer de que esta tensión tenga un ángulo diferente. Así, yo tengo también otra línea por acá conectada, otra XL2, siendo esta XL1, y por acá otro sistema de generación, que es una PCH, por ejemplo, alguna cosa. ¿Listo? Si esta es tensión 1, esta va a ser tensión 2, esta va a tener también un ángulo phi sub 3, ¿ya? Va a tener un ángulo diferente. Por tanto, si tú tienes un entorno de red y este punto es el que es tu referencia, aquí está el generador diésel, que es tu referencia, ese PLL vas a tener que colocar uno para B2, otro para B1 totalmente aparte, porque cada uno de ellos se va a sincronizar. En este punto va a tener un ángulo de referencia distinto. ¿Por qué? Porque esta impedancia de acá es diferente a la impedancia de acá. Y esta impedancia y esta impedancia de aquí van a generar caídas de tensión. Y como son elementos RL, inductivos y RL precisamente, ellos van a hacer que la corriente y la tensión tengan un desfase. Entonces vas a necesitar, si este es el fotovoltaico, aquí un PLL en ese punto de conexión para el fotovoltaico. Si este es la PSH, va a tener un PLL o una de biomasa, qué sé yo, o el banco de baterías. Vas a tener que tener un PLL para ese punto de conexión, para que se sincronice con ese punto de conexión. Ah, es que las reactancias son tan mínimas que yo les puse cero. Bueno, es necesario la inductancia de acople, y entonces en ese caso, cuando las reactancias de línea sean cero, pues entonces digamos que podemos manejar una referencia general, pero tenés que tener cuidado con eso. Ahora, tú dices, no, es que yo tengo un modelo muy simplificado de esto. ¿Cómo puedo simular esa inductancia? ¿Cómo puedo simularla? Pues depende de la forma en cómo vayas a simular. Si tú estás simulando esto así,
donde tenés una fuente trifásica, tenés las tres líneas, tenés las impedancias de línea, aquí necesitas poner este sistema y necesitas colocar una. Esto lo puedes reemplazar por unas fuentes de tensión controladas, que es como yo te lo había simulado en el fotovoltaico, ¿recordás? Si la fuente del fotovoltaico es la que te cambia, mira que aquí, por ejemplo, este generador está dando una cierta cantidad de potencia, y inclusive no la vimos, mira, porque aquí, por ejemplo, en este están todas las potencias, está la potencia que me da la red, la potencia de la carga y la potencia que me da el inversor que tengo yo aquí conectado. Aquí la vamos a graficar, ¿vale? Ya lo ajusto. Míralas. Mira, esta es la potencia de la red. Esta es la potencia de la carga. Sí, la potencia de la carga. ¿Ya? Y esta es la potencia del inversor. ¿Listo? Un momento aquí, entonces yo le digo la potencia de la red. Aquí cae. Mira que aquí estoy sufriendo un incremento en la potencia. ¿Ya? En realidad aquí yo le estoy sumando dos potencias aquí. Por eso es que me sube la tensión. Porque inclusive puedo estar consumiendo esto, puedo estarle inyectando mucha más potencia de lo que la carga me puede soportar. Vamos a colocar de lo que la carga me está pidiendo. Ven, yo miro aquí, configuración, vamos a colocar esto en Y, vamos a normalizarlo, vamos a ponerle aquí 0 y 5000, para que las comparemos todas iguales, de 0 a 5000, ok. Cero, 5000, 0, 5000. ¿Listo? Aquí la carga me está consumiendo alrededor de 4000 vatios. Me está demandando alrededor de 4000 vatios. Mira que aquí, por ejemplo, yo le tengo aproximadamente aquí como 2500, aquí aproximadamente hay 1500, ¿ya? Esa suma debe ser casi que algebraica. Aquí hay alrededor de 3000, aquí hay un poco más de 1000, aquí suman a los mismos 4000. Mira que aquí en este momento, cuando yo le empiezo a inyectar más desde el generador, desde el conversor, la red inmediatamente cae. Y cuando yo estoy manipulando aquí la del conversor, mira que yo solamente manipulo la del conversor y automáticamente la demanda de la red cambia. Aquí le pongo 2000 y aquí la de la red cae también a 2000 y se mantiene alrededor de siempre los 4000 vatios de la carga. ¿Sí ves? Y estamos totalmente sincronizados con la red. Pero yo necesito, y no es que este sistema no me esté generando tensión. Este sistema me está generando tensión, lo que pasa es que la tensión la genera acá, que es la tensión de salida del inversor. Pues ahí sí hay una fuente de tensión cambiando. ¿Ya? Si hay una fuente de tensión cambiando, si hay una acción de control, y eso te lo puedo mostrar aquí, mostrándote la variación de las acciones de control. Patigras, están acá. Mira. Estos son los índices de modulación del inversor. Estos son los que me hacen cambiar la tensión de salida del inversor. Lo que pasa es que ahí esa variable no la estoy modificando. Mira cómo está. Esta está en punto 7, alrededor de punto 60 y pico, punto 70 y pico, ¿ya? Y mira lo que pasa también con la componente en Q. En este sistema la componente en D, que es la amarilla, me da razón de la magnitud. Y en este mismo sistema, la componente en Q me da información sobre la fase de la corriente. Mira que prácticamente toda la transferencia de potencia la está haciendo es cambiando la fase. ¿Sí ves? Lo que te comentaba por acá hace un rato, que yo puedo tener
transferencia de potencia cambiando la magnitud y cambiando las fases, mira que el control aquí actúa solito. Y me está cambiando tanto la magnitud, ¿sí la ves? Porque me cambia la que me indica magnitud y me cambia la que me maneja la fase también. Entonces, esa es la tensión PWM que sale del inversor. Pero como no tengo filtro capacitivo LS, no la puedo ver, pero sí la puedo entender según esto. Ya que por acá están, ¿dónde están las transformaciones? Mira, aquí entran MIMQ y yo genero estas tres referencias. Míralas, acá están. Las tenía graficando. Verás. Esas tres referencias están allí. Y mira que son normalizadas, están entre 0 y 1. ¿Listo? Y mira una cosa tan especial, mira aquí, para que veas que sí se manipula la fase. Aquí venía esta señal roja, venía aquí, y mira que aquí hizo una corrección de fase, ¿sí lo ves? Cuando cambié la referencia de potencia, lo mismo le pasó al azul. Aquí hizo una corrección en fase, ¿ya? O sea, verdaderamente sí está trabajando es tanto la magnitud como la fase. Aquí también, mira, venía aquí, hizo una corrección de fase, hizo corrección de fase. ¿La pillaste? O sea, son ambas cosas las que se modifican, tanto la magnitud como la fase en este caso.